Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas de digitalización, innovación y la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida como individuos y como sociedad. En este episodio vamos a conversar sobre carros autónomos y el futuro del transporte con inteligencia artificial. E incluso lo llamamos carros autónomos, inteligencia artificial al volante. Vamos a hablar acá de algo bastante futurista, que me gusta, que es un tema que personalmente me apasiona. Hoy en día, obviamente, utilizamos carros, utilizamos vehículos para transportarnos, pero cada vez más tenemos este concepto de que muchos de los accidentes que ocurren en el día a día son causados por error humano, ¿no? Y una de las alternativas que se ha presentado para disminuir la cantidad de accidentes de muertes también que ocasionan estos accidentes es automatizar este proceso con inteligencia artificial y con robótica y con algoritmos en general para ayudarnos a manejar de forma más eficiente, más segura. Y esto se ha logrado con este concepto de carros autónomos. Ahora, yo creo que es importante empezar, David, diciendo que los carros autónomos, como los conocemos o como nos los imaginamos en un futuro lejano, todavía no existen. Realmente creo que todos tenemos esa imagen romántica de la ciencia ficción, en donde, de hecho, para el 2020 uno abre una revista de Popular Mechanics en los 90 y ya para el 2020 esperábamos tener carros voladores, ¿no? Y pintábamos un escenario de mayores avances. Ahora, los carros autónomos que conocemos y que tenemos en la actualidad, ya sea en producción, que están en la carretera o que están en modo de prueba, de alguna manera, sí, son un adelanto increíble, porque automatizan muchas funciones que anteriormente le correspondían al ser humano, pero todavía no hemos llegado, ¿no?, a ese punto en donde la máquina, esa cabina, básicamente te lleva y te trae sin necesidad prácticamente de tu intervención. O sea, ¿en qué punto? Es interesante, ¿no?, como discutir eso. ¿En qué punto estamos del desarrollo de estos carros autónomos? Sí, y eso es algo que justamente durante mi trabajo de investigación en la universidad, yo estuve investigando y encontré hay un estándar que lo desarrolló la Society of Automotive Engineers, SAE en español, y ellos describen los carros autónomos en niveles de autonomía. Entonces no es que un carro solo es manual o no autónomo y completamente autónomo, sino que hay una escala de nivel 0, que es completamente manual, sin ningún tipo de inteligencia, a esta visión de un nivel 5, que es el nivel de autonomía completa, donde prácticamente ya no necesitaría, un carro no necesitaría ni incluso tener un volante o un acelerador y un freno, o ni siquiera alguien que sea como una especie de supervisor de lo que el carro está haciendo, sino que el carro va a manejar solo, por su propia cuenta, y hacer lo que le digamos que haga, ¿no? Que esa es la visión futurista de las películas. Claro, pero imagínate llegar a ese punto sería darle a la inteligencia artificial, en general, al diseño del vehículo, total responsabilidad de lo que ocurre. Imagínate qué miedo, a mí me daría muchísimo miedo montarme en una caja que tengo que confiar ciegamente en mi vida a que está bien diseñada. Pero bueno, eso quizás lo hablamos más adelante, ¿no?, sobre el tema de las regulaciones y el tema de las limitaciones de tecnología. Pero bueno, volviendo al punto de los niveles. Cuando uno dice nivel, o sea, ¿cuáles son los niveles realmente? Bueno, son 6 niveles. Del nivel 0, que es prácticamente un carro que no hace nada por su propia cuenta, sino que lo tienes que manejar tú como se maneja tradicionalmente, ¿no? Pero ya cuando subimos al nivel 1 de autonomía, ya el carro puede hacer
por su propia cuenta algunas cosas, digamos, básicas, pero que de cierta forma también son interesantes. Y esto que ya estos carros existen en la actualidad, carros de autonomía nivel uno, y son estos carros que por lo menos tienen el Adaptive Cruise Control, que es esta capacidad de que el carro pueda regular su velocidad cuando está en una autopista de forma automática, e incluso a veces que pueda mantener su carril o su canal en la autopista, ¿no? Y esto lo hace a través del uso de diferentes sensores. Los más comunes son videocámaras, ¿no? Porque el carro tiene que traer esa visión, esos datos de lo que está pasando afuera. Y eso se hace a través de cámaras, pero estos carros están usando muchos sensores e integrando información de muchos sensores para procesarlos dentro de su algoritmo. Algunos de ellos también son radares para medir distancias y velocidades con los diferentes carros y diferentes objetos que están en los alrededores. Y hay otro sensor que es este típico, no sé si lo has visto, que ponen encima de los carros, que parece una especie de sirena de bombero, pero que no es una sirena de Sí, bombero. Ok, sí, sí, sí. este es el que se llama el LiDAR, que es un sensor eh, que funciona con rayos de luz. Y ese también es como una especie de, de redundancia, pero mucho más interesante, porque puedes procesar mucha más información sobre el ambiente que un radar. Un radar te da información más puntual, mientras que el LiDAR te da información mucho más nítida, mucho más completa. Y eso lo complementas con la cámara. Entonces tienes esos tres sensores actuando en unísono para mantener al carro nivel uno dentro de un carril, viendo cuáles son obviamente las imágenes a través de la cámara video para seguir en ese carril y midiendo la distancia con el carro que está delante y la velocidad con el carro que está delante para saber si necesita acelerar o frenar de forma dinámica. O sea, que estos carros, estos vehículos, carros le decimos en Venezuela. Yo creo que en Latinoamérica y en España en general, en los países hispanohablantes, como en algunos lugares hablan de autos, luego carros, luego vehículos, ¿qué más se le pudiera, no sé? Bueno, ahí podríamos incluso tomar el hecho de que no nada más estos van a ser carros, o sea, no va a ser el típico carro de cuatro puertas para una familia, algo que se está automatizando, sino que se están automatizando incluso camiones. Y Ok, eso puede ser también un tema muy interesante desde el punto de vista de autonomía, porque a veces nosotros asociamos los camiones con algo que es más difícil de manejar, y lo es para nosotros los humanos, pero el caso de uso que se está planteando para que los camiones sean autónomos es incluso más sencillo que el caso de uso de los carros dentro de una ciudad. Por el sencillo hecho de que los camiones manejan casi siempre, son grandes distancias entre ciudades, ese es el caso de uso más común, y manejar en una autopista tiene mucha menos complicación que manejar dentro de una ciudad donde tienes peatones, donde tienes motorizados, ciclistas, donde tienes semáforos, diferentes señales de tránsito, y es mucho incluso más complejo. gente escuchando música sin ver cuando cruzan en la calle, por ejemplo. Sí, gente cruzando la calle por la zona que no es de peatones. Y eso ha llevado a que ya hayan habido algunos accidentes con carros autónomos, porque estos carros autónomos siguen sin ser perfectos, siguen sin poder detectar todas las situaciones posibles. Y eso es lo que podemos hablar en la parte si hablamos más adelante de la parte de los riesgos que existen de este punto de vista, ¿no? Pero Ujú. sí, cuando hablamos de vehículos autónomos, hablamos de carros, podemos también hablar de bicicletas, podemos hablar de camiones, pero bueno, pongamos el carro, digamos, como un ejemplo general por ahora. Ok, entonces, por ejemplo, a ver si entiendo, porque al final yo creo que esto es un tema que tú manejas muy bien, en lo particular me apasiona y medio lo he investigado, pero tú inclusive parte del doctorado lo hiciste en torno a este trabajo.
Entonces, decíamos que el nivel uno tenía que ver con, por ejemplo, sensores para activar frenos de emergencia en caso de que sea necesario y este tipo de cosas que ya lo vemos en vehículos que puedes comprar en muchísimos países. Ahora, eso es el nivel uno, ¿correcto? Sí. Siendo un poco, generalizando un poco. Cuando hablamos de nivel 2, ¿cuál viene siendo la diferencia aquí? Sí, y esto es uno de los conceptos que es menos claro en esta diferenciación entre niveles de autonomía. Cuando hablamos de nivel 2 y nivel 3, estamos en una zona bastante gris. Porque, ¿qué pasa? Cuando pasamos del nivel 2 al nivel 3, en teoría, ya cuando entras al nivel 3 no necesitas un conductor, sino que es el carro, la máquina, el principal responsable de manejar. Pero cuando todavía estamos en el nivel 2, no se ha cruzado ese límite. Entonces sigue siendo el humano, el conductor, el responsable de manejar o el responsable de supervisar que el carro esté haciendo lo que debería hacer. Y la máquina, la computadora en el carro, solo estaría haciendo como una especie de función De asistencia, ¿no? Es adicional. como que te ayuda ciertas... Exacto, exacto. Es una asistencia. Es una mucho mejor palabra. Una palabra mucho mejor. Entonces, el vehículo autónomo nivel 2 te proporciona una asistencia mucho más, un poco más completa que el nivel uno, en el sentido de que puede acelerar, puede frenar en casos de emergencia, puede adaptar también la velocidad en diferentes circunstancias, puede que no solo en una autopista, sino que también ya dentro de una ciudad, que pueda reconocer cuando un semáforo está en rojo, cuando un semáforo está en verde y acelerar y frenar acorde a eso, identificar las señales de tránsito, identificar paso de peatones, cuando hay un peatón cruzando, cuando no hay un peatón cruzando, frenar y acelerar en esas circunstancias. Entonces ya te da prácticamente no quiero decir la libertad, pero la posibilidad de tú soltar la mano del volante en algunos casos, o ser solo un supervisor de lo que está haciendo el carro, pero sí seguir siendo un supervisor. No te puedes desentender todavía de lo que está pasando en el ambiente, porque tú como conductor eres el principal responsable de lo que está pasando. O sea que, por ejemplo, quizá un Tesla, un modelo S de estos sedanes que son espectaculares, o bueno, que te ayuda de alguna manera con esta función de estacionarte, te asiste en el proceso de colocar tu carro en el parking, o por ejemplo cambiarte de carril si vas en una autopista y el sistema de alguna manera identifica que es seguro cambiar de carril. Eso pudiéramos decir que quizá es difícil, como dices, pero pudiera caer en la categoría 2. Sí, sí, y Tesla se mercadea también así, como carros hasta nivel 2. Y sí, justamente también te pueden ayudar a estacionarte, pueden ayudarte a hacer diferentes cosas, pero siempre de forma limitada, manteniéndote a ti como el conductor dentro del vehículo, supervisando lo que está pasando. No, y hay otra cosa, Eh, Nelson, que es bien interesante, perdona que te ataje, que es el tema de los costos y cómo han bajado los costos de producción de este tipo de vehículos y cada vez es más común verlos en la calle. Aquí, por ejemplo, donde vivo yo, en Suecia, hay muchos vehículos que, primero, eléctricos, es algo muy común. Y segundo, carros Tesla o este tipo Cadillac, incluso Nissan tiene algunos, que te cuestan hasta, suponte, 25.000, 30.000 dólares los modelos básicos. Y cuando los comparas con otros vehículos de hace 3 4 años, están más o menos en el mismo rango. Entonces eso de alguna manera va a incentivar, ¿no? la aparición de este tipo de tecnologías en la calle, en el día a día. Sí, y ahí hay dos factores. Acá, sobre todo en los países escandinavos, hay muchos incentivos para comprar carros eléctricos. Y entonces hay un sistema de impuestos que favorece a los carros eléctricos sobre los carros que utilizan gasolina o algunos otros combustibles fósiles. Entonces, eso es un tema, ¿no? Cómo los
países, las regulaciones van a incentivar el uso de carros eléctricos y eso va a hacer que sean un poco más económicos. Y el segundo factor, obviamente, bueno, quizás el segundo factor lo puedo dividir en dos también. El segundo factor es el hecho de que las nuevas tecnologías, sobre todo en los sensores, están haciendo que sean cada vez más económicos y más eficientes. Y la principal barrera allí es el sensor LiDAR, el que te comenté que es como una sirena de bombero que está encima de los carros. Lo están haciendo cada vez más pequeño y cada vez más económico. Y este es uno de los sensores más costosos para los carros autónomos. Y justamente por el hecho de que es tan costoso, es que Tesla, como su propuesta de valor en carros autónomos, tomó una decisión que es relativamente polémica, que es que los carros Tesla no utilizan sensores LiDAR. Y eso fue algo que Elon Musk quiso hacerlo de forma deliberada, porque quería bajar los costos de los carros autónomos lo más posible. Y hasta el momento le ha funcionado. Lo que puede ser debatible es que hasta qué punto, hasta qué nivel de autonomía los carros autónomos pueden operar sin utilizar el LiDAR. Y por eso comprar un Tesla de autonomía nivel 2 sigue siendo, competitivamente hablando, más económico que comprar o estos nuevos desarrollos que están en prototipo todavía en otras marcas de otros carros. Y entonces, claro, aquí antes de pasar al nivel 3, nos encontramos con países igual como Suecia, que leía que están trabajando en la actualización de los carriles para que los carros autónomos puedan identificar las delimitaciones de los rieles, pues, o de los carriles como tal. Entonces eso es una ayuda extra al vehículo autónomo. Supongo que no será lo mismo, el nivel de complejidad es mayor cuando el vehículo se encuentra en una situación de, imagínate, un terreno pantanoso, en lluvia, que realmente no existen límites entre la selva, el precipicio y la tierra donde puedes andar. Y allí quizás entramos a nivel 3 o todavía no. Bueno, es que justamente los carros autónomos en teoría deberían poder identificar los carriles por las líneas que ya están dibujadas en la carretera. Entonces ya esas líneas le dan la información a los sensores de que estás en un carril o estás en otro. Y acá estamos, digamos, en una zona gris cuando pasamos de nivel 2 a nivel 3 por la dificultad y la complejidad que representa el hecho de que tengamos carros de nivel autonomía número 3 en la calle, no quiere decir que todos los carros van a estar en nivel 3 de autonomía, sino que van a haber carros nivel 3, carros nivel 2, carros nivel 1 y carros nivel 0. Y ese es quizás uno de los factores más complejos, la interacción entre un carro autónomo nivel 3 y los demás carros autónomos o semiautónomos o manuales. Porque una cosa sería que solo hubiesen carros autónomos en la calle y es mucho más predecible qué va a hacer un carro en una serie de reglas preestablecidas de cómo debería comportarse un carro. Ahora, pero cualquiera que haya manejado en la calle sabe que es una persona, digamos, manejando después de tomarse unas copas, o una persona queriendo, no sé, manejar sobre el límite de velocidad, o una persona comiéndose la luz del semáforo. Entonces, hay muchísimo, o un peatón cruzando por la zona que no es de peatones. Entonces, hay muchas complejidades, hay muchos escenarios para los cuales tienen que entrenarse las inteligencias artificiales que operan estos carros para poder llegar a algo tal como un nivel 3. Entonces, es bastante gris ese cruce al nivel 3. Y tiene también que ver con la expectativa, y con el avance de la tecnología y la accesibilidad de los materiales para construirlos a mejores precios. Podamos alcanzar, por ejemplo, lo que dice Holanda, que en el 2030 todos los vehículos que van a estar en su territorio, ellos aspiran a que sean vehículos eléctricos, vehículos eléctricos básicamente. O en Estados Unidos, que dicen que para el 2050, gracias que van a haber muchos vehículos autónomos en la calle, se podría disminuir
la cantidad de accidentes en un 90%. Mm. O sea, ahí estás hablando máquina con máquina, hablando entre ellos en sistemas seguros, y básicamente ese 10%, bueno, será un loco que se lanza a la calle escuchando Bad Bunny. Entonces, sabes, que siempre ocurren cosas en la carretera que, bueno, yo puedo aventurarme a decir que es casi imposible, muy difícil que la máquina inclusive se adelante. Tú puedes disminuir las posibilidades y puedes perfeccionar la identificación de repente, obstáculos que aparecen, cae un rayo en el medio de la vía, no sé, pero siempre va a haber como escenarios edge, ¿no? Escenarios De borde. de borde, ¿no? En la cola de la probabilidad. Sí, y esos son los principales desafíos ahorita para subir de nivel 2 a nivel 3. Esos escenarios en la cola de la distribución probabilística o en las cosas menos comunes o más raras que te puedas imaginar. La inteligencia artificial tiene que tenerlo de cierta forma dentro de su entrenamiento, tiene que saber cómo comportarse en ese tipo de situaciones, porque si no puede ser algo impredecible. Y por eso es necesaria, aquí quiero quizás también recalcar que estos carros autónomos están utilizando inteligencia artificial para muchas de las decisiones que toman. Y estas inteligencias artificiales, al final son algoritmos de machine learning, necesitan entrenarse con millones y millones de escenarios y muchísimos datos que al final de cuentas mucho te lo da así la simulación en ambientes de computadoras, pero también el manejar en el día a día, en situaciones reales. Y esa es, digamos, una de las apuestas de Tesla. Porque al hacer que el carro sea mucho más económico sin utilizar el LiDAR, tiene muchos más carros en la calle, muchas más personas lo pueden comprar. Entonces, a nivel de kilometraje, Tesla es el líder de muchos más kilómetros manejados en modo autónomo, y todo eso es información que está alimentando con datos a las inteligencias artificiales que operan los carros Tesla. Entonces, esa es una de las apuestas de Tesla, que es una apuesta prácticamente opuesta a la que está tomando Google, por ejemplo, ¿no? Google tiene, Google también. estos Waymo son de Google, ¿no? Sí, exacto. Entonces los Waymo, Waymo. que han habido varias versiones que ha sacado Google, ellos no quieren sacar un carro semiautónomo como lo han hecho la mayoría de las empresas, sino que prácticamente ellos se van a lanzar de una al nivel 4. De una. O sea, no necesitas pasar por el nivel 1, nivel 2, nivel 3, sino que el carro que ellos quieren comercializar ya digamos que quieren que sea de una vez nivel 4. Y aquí la diferencia entre el 3 y el 4 es que aunque el nivel 3, tú como conductor no eres el responsable, digamos, de manejar, sino que el carro es el principal conductor, aún lo que te dice el estándar de la SAE es que necesitas actuar como supervisor y tienes que estar en el asiento del conductor. Entonces, no es ese carro sin volante, no es ese carro típico que te ponen en las películas que tú vas sentado atrás y el carro va manejando solo, no. Todavía a nivel 3 necesitas estar pendiente de lo que está pasando a los alrededores y actuar como supervisor. Y eso es una de las quizás de las cosas más difíciles que le puedes pedir a un ser humano, que esté pendiente de algo que es totalmente aburrido, que no le encuentra sentido, porque tú ves que el carro está actuando por sí mismo. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar pendiente de todo lo que está pasando? Además, sin ningún tipo de interacción, ¿no? Sino que estás allí sentado, viendo lo que está pasando. Cualquiera se aburre, cualquiera le da sueño, cualquiera empieza a ver hacia los lados, cualquiera habla con la persona que está atrás en el carro. Y ese es uno de los principales desafíos, créelo o no, de los niveles 3, que es concientizar, cuando lleguemos a ese punto, a la población de que no puedes confiarte en que el carro vaya a tomar las decisiones críticas, sino que tú tienes que ser el principal responsable. Entonces hay reguladores que están diciendo, no saquemos nivel 3. Okay. Saltemos de una vez del nivel 2 al nivel 4, porque el nivel 3 va a ser mucho más riesgoso, en el sentido de la sobreconfianza. Claro, y ahí hay limitaciones cognitivas también del ser humano, que básicamente nuestra atención, y más en esta época en donde los límites y los tiempos de atención se han disminuido muchísimo, entonces se ve un poco como distraída cuando tenemos, bueno, una vía de 200 kilómetros en perfecto estado,
y tenemos como que le damos sobreconfianza a la capacidad de las máquinas. Y por eso quizás es difícil llegar al nivel 5, que corrígeme, pero creo que el nivel 5 tiene que ver con la autonomía total, el espacio utópico de los carros autónomos, en donde, independientemente de la condición climática y de las condiciones de la carretera, el vehículo es capaz de conducir por sí solo y tú eres un mero espectador de lo que está ocurriendo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Waymo con el nivel 4 ya quiere hacer prácticamente eso. La diferencia es que va a ser dentro de unas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, no puedes salirte de una zona geográfica, donde ya Google tiene los mapas en 3 dimensiones completamente diseñados o dentro del algoritmo. O no puedes conducir o no puedes dejar que el carro conduzca durante condiciones climatológicas extremas. Ese tipo de cosas, el carro por sí mismo debería estacionarse de emergencia. Pero ya fíjate que ya no es como el nivel 3, sino que el nivel 4, el carro toma la decisión. El carro dice, me estoy saliendo de una zona geográfica, a partir de aquí no puedo manejar, humano, necesito que tomes el control. O está lloviendo mucho, con demasiado viento, no puedo manejar durante estas situaciones extremas, humano toma el control. Y ese tipo de comunicación. Claro, imagínate entonces aquí la pregunta de las mil lochas es ¿quién toma la última decisión? Y es un punto filosófico básicamente, ¿no? O sea, le estamos cediendo a la inteligencia artificial en caso de un caso borde, en el escenario, perdón, digamos, vamos a pintar esto en nuestra imaginación. Estamos conduciendo en un vehículo 4x5 y de repente saltan a la vía una gallina y un burro, por decir algo y no entrar en temas tan polémicos. Entonces, la inteligencia artificial tiene que decidir, o sea, supongamos que no hay de otra que ir a la derecha, ir a la izquierda, y eso conllevaría a, básicamente, atropellar a la gallina o atropellar al burro. La última palabra la tendría la máquina. Entonces, imagínate qué difícil desde el punto de vista filosófico es llegar a una especie de acuerdo social en donde a través de la lógica y todos los diferentes puntos de vista se encuentren y diseñamos un algoritmo que satisfaga la visión de la mayoría. Eso es muy difícil. Sí, y tú pones el ejemplo de la gallina y el burro por ser políticamente correcto. Pero aquí hay obviamente el típico dilema de quién mato, a la niña o al señor mayor, ¿no? En estas situaciones o una persona que la inteligencia artificial detecta que tiene cáncer terminal o otra persona que, no sé, por alguna circunstancia la inteligencia artificial determina que es menos valiosa, entre comillas, ¿no? Correcto. Y aquí voy a poner un entre comillas bien grande, porque es este problema del valor de la vida. Y justamente para este tipo de cuestiones, la solución no es técnica, la solución es más filosófica, como tú lo dices. O sea, tiene que llegarse a un acuerdo para que los reguladores determinen o impongan, de cierta forma, cuáles son los parámetros sobre los cuales en situaciones extremas la inteligencia artificial tenga que decidir. Porque claro, hay otra visión que es dejar que la inteligencia artificial utilice sus propios algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones mejores que nosotros los seres humanos en situaciones extremas. Y yo principalmente no soy de esa línea. Yo creo que los límites a la inteligencia artificial, los parámetros sobre los cuales debería operar, tienen que ser determinados por nosotros, por los humanos, con nuestros valores. Claro, porque al final caemos en el punto donde la inteligencia artificial, por más que es capaz de procesar mucha información, al final hace cálculos precisos, pero irracionales. Pero ese componente irracional y subjetivo de nuestra toma de decisiones, que es lo que nos hace realmente humanos y lo que nos separa de las máquinas, no está presente allí. Entonces, yo creo que puede ser por eso, Nelson, que tú ves a Elon Musk y muchos de estos personajes futuristas e innovadores
que abogan por la creación de marcos regulatorios en la inteligencia artificial, en donde se incorporen, obviamente, reguladores, filósofos, la sociedad civil en general, y se logra hacer como una especie de límites y un diseño donde primero tengamos un seguro hacia lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial en un futuro cuando sus capacidades avancen, partiendo de que ese crecimiento en sus capacidades es exponencial. O sea, cada año va creciendo de forma vertiginosa, casi como la curva del coronavirus. Perdóname el ejemplo tan antipático, pero es como algo que nos cuesta a los seres humanos entender, esos crecimientos exponenciales. Entonces, bueno, vamos a dejar ese punto hasta allí, yo creo, porque vamos a caer en un agujero de, ¿cómo se dice en español? Agujero de ratón, agujero de conejo. Sí, bueno, es un agujero negro, ¿no? Porque no hay salida allí todavía, en el sentido de que es una pregunta abierta, el dilema ético. Y sí, eso es uno de los riesgos, digamos, de estos riesgos de accidentes y que la inteligencia artificial sea la encargada o no de tomar este tipo de decisiones. Ahora, también hay otros riesgos tienen que ver con el añadir nuevos dispositivos digitales a sistemas, digamos, críticos, como puede ser un carro, o como puede ser otras cosas que están en contacto con los seres humanos, como robots, etcétera, que es típico, que es lo que te da miedo cuando hablamos de tu computadora. Bueno, que te la hackeen, ¿no? Que venga una persona y toma el control de tu computadora sin tu permiso y haga lo que quiera, te roba información o incluso peor, que haga cosas que tú no quieres que haga dentro del sistema que manejas con tu computadora. Entonces aquí el caso más, no sé si decirlo, oscuro, pero Sí, lo peor es que preocupante. ya, sí, preocupante, pero lo peor es que ya se ha demostrado que se puede hacer, es hackear tu carro y hacer lo que acelere, que frene, que gire o que se apague a discreción del atacante, sin que el atacante ni siquiera esté presente dentro del carro, lo puede hacer remoto. Entonces imagínate esto, ¿no? Que tú estés manejando tu carro autónomo y de repente el carro empieza a hacer cuestiones locas, acelere por encima del exceso de velocidad, y llegue a chocar contra alguien, porque obviamente ya no estaba bajo el control de la inteligencia artificial, sino que estaba bajo el control de un atacante. Entonces, esto es uno de los principales riesgos de ciberseguridad en sistemas críticos. Cómo proteger no ya una red de computadoras, sino cómo proteger a una computadora que se está moviendo y que puede matar a personas. Claro, sí, porque me gusta esa analogía. Al final, los carros autónomos tienden a convertirse en una computadora con ruedas y no en ruedas con una computadora como son hoy en día. Exacto. Sí, eso es lo que también se dice dentro de estas esferas, ¿no? Que ya es una computadora. Ya a partir del nivel 3 es una computadora que está manejando. No es un carro que tiene algunas funciones extra. Entonces, y esto se ha demostrado, por lo menos, hay casos reales donde creo que fue una camioneta Jeep, un modelo de una camioneta Jeep del 2016, si no me equivoco, demostraron que se podía hackear. Y Jeep tuvo que pedir todos los carros que los llevaran al concesionario para hacer un patch y solucionar ese problema. Y por suerte no ocurrió nada, pero dentro del punto de vista también de los investigadores, se ha demostrado cómo hackear un carro y penetrar la red del tablero, por ejemplo, donde tú te escuchas música. Y claro, a veces no nos damos cuenta, pero eso también son computadoras que están Claro. operando allí tu sistema de radio, de entretenimiento, y tienes una conexión Bluetooth con ese sistema para conectar a tu celular allí. Esa es una puerta de entrada para un atacante. Entonces, si no tienes, digamos, esos sistemas asegurados de manera correcta, y si el carro no está diseñado de forma tal que separe a las diferentes redes, a las redes que operan los diferentes controladores del carro, con barreras de seguridad, puedes tener el caso de que un atacante penetre el sistema del carro a través del sistema de entretenimiento y luego como que abra camino
hasta los controladores que están en el carro que manejan el acelerador o el freno o el volante. Entonces, imagínate, y estos son casos que pueden ocurrir en carros ni siquiera que sin ser autónomos. Ya con que sean nivel 1 es suficiente. Entonces, imagínate un nivel 4, un nivel 5, que donde ya las personas confiarían de forma completa en el carro. Claro, y aquí es donde entonces los reguladores, los gobiernos, intentan de alguna manera promover que el desarrollo de estas tecnologías vaya avanzando de manera segura, sin exponer el riesgo a personas que estén transitando. Ya han habido muchos accidentes, por ejemplo, muchas marcas, no solo Tesla, de personas atropelladas en pruebas de carros autónomos. Y entonces, claro, aquí el asunto es que hay marcos regulatorios generales o tratados internacionales, pero también cada país tiene la potestad de colocar sus propias reglas. Y en Estados Unidos, cada estado de forma independiente también tiene cierta autonomía. Entonces, vemos que en California son bastante progresistas en este sentido, digamos, de cómo hay grandes centros de investigación como Silicon Valley allí, han permitido que digamos, en la vida real, en carreteras, se hagan pruebas de vehículos autónomos. Pero en otros, por ejemplo, es ilegal en Nueva York. Creo que es ilegal si tú sueltas la mano del volante. Entonces, ese es otro freno que existe para el desarrollo de los vehículos autónomos, las regulaciones. Sí, es correcto. Y estas regulaciones van a permitir que los carros no nada más te permitan, digamos, tú como un usuario individual manejes tu carro autónomo, sino que esto va a abrirle la puerta a modelos de negocio que, bueno, si ahorita un Uber es controversial en algunos países, imagínate un Uber sin conductor, sin taxista. Entonces, ya no es nada más que los taxistas pueden migrar o no están contentos con que un Uber esté compitiendo contra ellos, sino que imagínate competir contra un carro que maneja mejor que tú, que te da una mejor experiencia y que además no tiene conductor. Entonces, ¿qué hacemos con los taxistas? Esto puede ser muy controversial y creo que es controversial por el hecho de que va a cambiar muchos paradigmas. También los conductores de camiones, como lo dije al comienzo del episodio. Y esta es una población grande de personas que se dedican a este tipo de trabajos que podrían en cierto punto perder sus trabajos porque habrían estos nuevos desarrollos tecnológicos que serían mucho más económicos y eficientes y evitarían accidentes y eso obviamente también disminuiría los costos de seguros. O sea, lleva muchas repercusiones sociales para cómo Correcto. vamos a interactuar con los vehículos y cómo se mueve la economía del transporte en general, ¿no? Bueno, y como decías al principio, vehículos autónomos no solamente se trata de carros individuales, ¿no? Podemos pensar quizás un dron manejado a través, o sea, que tú programas una ruta, es un vehículo autónomo, ¿no? Voy a arriesgarme a decir que cae en la categoría. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, justo me parece en California también, hay una franquicia que se llama El Pollo Loco y están empezando a hacer deliveries con drones. El pollo loco, Entonces, ¿esos no son los de Breaking Bad? No sé. Ah, no, los pollos hermanos son los de Breaking Bad. Ok. Bueno, estos son el pollo loco. Okay. Y ya están haciendo deliveries. Claro, te cuestan entre 15 y 30% más caro el delivery fee. Pero claro, llega el dron hacia el lugar más conveniente para dejar la orden. Y desde una altura de 80 pies aproximadamente, que son como, ¿qué serán? 40 metros. No sé, a mí me da fastidio estas medidas en pie, pulgada. Yo no entiendo hasta cuándo Estados Unidos, pero ok. Son 80 pies y te lanzan una cuerdita y cae la orden. Y ya hay pruebas, incluso Uber está haciendo pruebas con McDonald's, Starbucks creo que también había incursionado. Entonces, lo que dices tiene mucho sentido y es causa de preocupación. Que esto de repente se vuelve
los reguladores, en el momento que abran la puerta, la tecnología en muchos casos ya está. Entonces, esa curva, ese gap entre el desempleo masivo de millones de personas y la sustitución de actividades rutinarias por maquinaria y por inteligencia artificial, dejaría virtualmente de un día para otro a muchísimas personas en situación de desempleo. Entonces, pero eso es otro episodio, Nelson. Yo creo que Sí, aquí sí yo hay una creo que agujero. sí, ese es otro episodio que deberíamos tocar en algún punto, sobre todo en la parte de robótica, inteligencia artificial y cómo repercute en el mercado laboral. Y sí, podemos hablar no nada más de carros autónomos que se están desarrollando hoy en día, hay botes autónomos o Mm, barcos autónomos o drones autónomos. Y los drones pueden ser para uso civil, como por ejemplo el caso que tú dijiste con el pollo loco, pero también Amazon está sacando su sistema de envío con drones. uso Y militar. Imagínate un avión, de hecho, que me parece que en exacto, un momento leí eso, ya que existen. tienes un avión militar y pum, y te lanza 50 drones desde una altura determinada, programados tipo misil para cometer algún acto bélico. Exacto, ya muchos de estos drones militares existen y detectan diferentes cosas que a veces los humanos no detectan o asisten, digamos, o digamos, tirar un misil en un sitio mucho más estratégico. Y no sé si has visto, bueno, mejor no quiero entrar en ese tema. La parte militar, digamos, es bastante controversial. Pero por lo menos para concluir esta parte de los modelos de negocio, imagínate ahora el Uber sin conductor operando como taxista en los alrededores de una ciudad. Ahora, esta es una inteligencia artificial que opera el carro, por ejemplo, si está en nivel 4 de autonomía, cuando lleguemos allí, ya dentro de pocos años seguramente. Pero ahora imagínate una inteligencia artificial que esté gobernando la distribución de los carros en la ciudad para determinar, según la hora del día, según el día de la semana, cuál es la distribución más eficiente para Ujú. encontrar a más pasajeros y llevarlos a su sitio de destino. Y que puedan haber, digamos, también estos servicios que se están desarrollando de sharing o de compartir la ruta, si son más de dos personas. Ujú. Entonces puedas ahorrar tú como pasajero y además la empresa que maneja los taxistas también obviamente tiene un incentivo económico. Y ahora, si nos vamos al punto más futurista de todos, y eso podría ser también material para un próximo episodio, es una empresa que esté gobernada y que sea propiedad de una inteligencia artificial. Entonces ya no tienes ni siquiera que tener un board of directors, ¿cómo se dice en español? Junta de directores, ¿no? Sí, 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 accionistas, ¿no? una, Sí. sí, una junta de accionistas, sino que los accionistas son inteligencias artificiales o una inteligencia artificial. Y desde el punto de vista económico, la inteligencia artificial toma las ganancias que se hace, que toma este negocio, las invierte y desarrolla nuevos modelos de negocio. Y aquí podemos hablar de flotas de carros autónomos gobernados por inteligencias artificiales. Bueno, y yo creo que eso se queda corto para lo que se puede venir en el futuro. Sí, sí, este tema deberíamos conversarlo en profundidad en otro episodio, porque se presta también para interpretaciones sobre hasta qué punto estas inteligencias artificiales tendrían ciertos derechos equivalentes a los derechos de un ser humano y cuáles son las implicaciones sociales de eso. ¿Qué pasa cuando las inteligencias se vuelven tan autónomas y cuáles son los riesgos de que empiecen a tomar decisiones en contra de los intereses del colectivo humano, perdón, del colectivo humano? Sí, correcto. Y, no, y nosotros ya hablamos de Sofía en el segundo episodio, ¿no? Y Ah, cómo sí. Sofía es un robot que ya es de una persona, desde el punto de vista legal, tiene la ciudadanía de Arabia Saudita. Imagínate cuando las inteligencias artificiales también tengan ciudadanías. O eso es muy difícil con el Internet, pero desde el punto de vista legal sean reconocidas como personas. Y puedan manejar empresas o puedan ser responsables de un accidente en caso de que ocurra. ¿Cómo se manejaría eso desde el punto de vista regulatorio? Yo creo que es para
para discutirlo a profundidad y no hay respuestas todavía. Bueno, para cerrar el punto, hay un artículo de un blog llamado Bankless que habla del tema fintech y ellos son dos entregas, son dos ensayos y lo titulan algo así como las naciones digitales sobre blockchain, las naciones digitales sobre Bitcoin y Ethereum y hace una analogía de cómo funcionan los estados-nación y cómo desde el mundo digital se pueden crear paralelos y las personas pudieran de alguna manera tener esa experiencia de vivir en un país, pero sobre el Internet. Bien interesante. Eso también da para otro episodio, yo creo. No, y ya que mencionaste blockchain, quiero cerrar el escenario futurista con el Uber que se maneja solo con una inteligencia artificial u otra inteligencia artificial por encima que gobierna los carros y la distribución espacial, otra inteligencia artificial que gobierna la empresa e invierte y hace desarrollo de negocios y todo opera sobre una criptomoneda como Bitcoin. Entonces eres una empresa completamente borderless, sin frontera, porque ¿quién te va a gobernar desde el punto de vista de política monetaria si estás usando una criptomoneda? Entonces, ya incluso este es un escenario futurista que combina diferentes temas que hemos tratado en el episodio. Inteligencia artificial con blockchain en un panorama completamente futurista que no es descabellado. No es descabellado, no es descabellado. Oye, interesantísimo. Vamos a anotarlo, Nelson. Sí, bueno, podemos elaborar algunas propuestas de proyecto. Si hay algún inversionista escuchándonos en este momento. Uber, Tesla, tenemos promociones en el mes de junio. No, estas cosas se están trabajando ya dentro de estas grandes empresas y por eso es que no es descabellado en el sentido de que es posible. Se puede lograr hacer. Hay personas que creerán que esto es una locura, pero desde el punto de vista técnico se podría llegar a alcanzar esto dentro de poco tiempo, dentro de nuestra vida. Sí, no es descabellado pensar que nosotros ya quizás de viejito vamos a ver esto. Y al final, como dicen en el mundo de la inversión, sigue el dinero. Y cuando uno ve que empresas como Apple tienen equipos grandes equipos y una división específica para el desarrollo de vehículos autónomos, aunque es como un poco rumores en el mundo de la tecnología, pero se sabe y ellos de alguna manera lo que se comenta es que para el 2024 esperan el lanzamiento de un vehículo autónomo. Vamos hacia allá, o sea, y muchos intereses económicos y de innovación van hacia el desarrollo de vehículos autónomos. Entonces, bueno, Nelson, yo creo que cubrimos bastante y sacamos también material para próximos episodios. No sé si quieras cerrar de pronto con alguna reflexión. No, yo creo que más allá de todo lo que hemos hablado, también nos interesa tú que nos escuchas, que nos escribas, qué piensas de este tipo de cosas. ¿Has alguna vez manejado un carro autónomo? ¿Qué se ha sentido esto? Yo me he montado con Tesla, pero no fue gran cosa porque no estaba en modo autónomo, pero ¿cuáles son, digamos, los desafíos? ¿Has tenido algún problema con un carro autónomo en algún momento? O en general, ¿qué opinas de este tipo de temas? ¿Qué te gustaría que hablemos en nuestros próximos episodios? Y como siempre, si te gusta nuestro contenido, síguenos en Spotify y en nuestras diferentes plataformas de podcasting. Y nos vemos de nuevo, como siempre, el próximo martes en nuestra nueva entrega de Futurovers. El podcast del futuro. Gracias por escuchar este episodio de Futurovers. Puedes seguirnos en Twitter e Instagram a través de @Futurovers. Si te gustó nuestro contenido, síguenos en Spotify, danos 5 estrellas en Apple Podcast o suscríbete a nuestro canal en tu plataforma de podcast preferida. Si deseas que conversemos sobre un tema en especial, déjanos tus comentarios y lo consideraremos para un próximo episodio. Hasta la próxima.